Vamos a dar la bienvenida a nuestro programa a Susana Solís. Muy buenas tardes, Susana. Hola, buenas tardes. Que es, como hemos dicho, eurodiputada de Ciudadanos y miembro de esa comisión que ha visitado España. Así que tienes muchas cosas que contarnos. Pero para aperitivo y para que calentar y que te calientes y te caliente la boca como a nosotros, te voy a poner, por si no lo has oído o si no, te lo repito, lo que ha dicho la ministra de Hacienda de España después de estar con vosotros, que creo que estuvo un cuarto de hora, pero bueno, ella parece que ha estado los 3 días con vosotros, porque lo tiene clarísimo lo que pensáis de lo que habéis visto en España. Yo creo que podemos como país sentirnos satisfechos, puesto que era una misión que estaba encabezada por una eurodiputada del Partido Popular Europeo y después de haber comprobado con los funcionarios, con los técnicos, haber visto in situ cómo se comportan los sistemas de control, los sistemas de gestión, la ejecución de los fondos europeos, creo que ella misma se ha llevado una impresión muy favorable, así lo habrá transmitido a Europa. Pues tú me contarás, Susana. Bueno, lo primero hay que decir es que es una misión que se enmarca dentro del trabajo ordinario de una comisión de control presupuestario, ¿no? Entonces, en ese sentido, independientemente del partido político a la que pertenezca la presidenta, se venía a España porque era el primer país que habíamos recibido fondos europeos y, por lo tanto, creo que era muy necesario arrojar luz sobre cómo se estaban ejecutando estos fondos, puesto que éramos, como decíamos, el primer país. Y yo creo que hay que quitar todo el tinte político a esta visita. Era un poco además, perdona, Susana, sí, un poco despreciativo, ¿no? Una eurodiputada del PP, sí, no, oiga, señora, que es la presidenta de una comisión. Exactamente. Es que es una cosa que está obligada a actuar con neutralidad y yo creo que ha sido muy neutral durante la visita, igual que en la conferencia de prensa final. Entonces, ¿tú crees que os habéis llevado la impresión que dice la señora Montero de que todo es una maravilla, cómo funciona aquí el asunto? Bueno, yo creo que la visita ha sido positiva porque, como decía antes, tenemos una visión mucho más amplia, tenemos más luz de cómo se están ejecutando los fondos. Hay cosas que vemos que están empezando a funcionar y hay otras pues hay otros puntos débiles que tienen que mejorarse, ¿no? Nosotros nos hemos ido sin saber exactamente la ejecución de los fondos, es decir, de esos 23.000 millones que el Gobierno da por ejecutados, cuánto llega a la economía real, en qué se ha pagado exactamente, a qué sectores se lo están llevando, qué empresas, si son ciudadanos. Ese dato no lo hemos tenido. Sí hemos visto cómo ha funcionado o cómo está funcionando el sistema de control, el famoso COFI, pero bueno, es un sistema que se está empezando a utilizar ahora y de ahí en el futuro no sé, se podrá ver el dato de ejecución. A día de hoy no lo hemos visto todavía y eso es importante. Y bueno, también hemos visto, sí. Verá, sí, sobre el COFI, porque según nos han contado algunos consejeros de comunidades autónomas, pues será ayer, porque hasta ayer lo estaban haciendo en un Excel y antes a papel y lápiz. Sí, exactamente. O sea, la comisión nos dijo, y además yo estuve en esa reunión en el Parlamento, que el sistema funcionaba desde el primer día. Yo creo que el sistema se intentó poner en marcha desde el primer día, pero es desde hace muy poco tiempo cuando las comunidades autónomas están cargando los datos y muchos, pues dicen, pues tienen que cargarlo a través de hoja de Excel. Es un sistema muy complejo, está en fase de rodaje, necesitarán adaptación, necesitan formar a la gente y, bueno, pues dentro de unos meses igual están todos los datos cargados. La realidad es que aún no están todos. Entonces, ¿por qué crees tú que nos merecemos los otros 6.000 millones que, según nos explicó la semana pasada la Comisión Europea, nos lo concedían preliminarmente porque estaban funcionando perfectamente el hito que se nos había pedido de control y auditoría de todo este tinglado? Lo que hemos visto es que el hito de control y auditoría empieza a funcionar ahora. Es decir, ahora sí nos han enseñado un sistema que ya está montado, pero que todavía le falta mucha mejora. La mejora viene no solo de que se carguen los datos, sino que también esté interoperable con otros sistemas, ¿no? A nivel regional o a nivel europeo. Porque también hay que entender que este sistema de control va a ser un sistema de control interno, ¿no? Donde puedes hacer trazabilidad de qué hitos y qué objetivos se están cumpliendo. Pero tampoco nos va a dar datos agregados. Quiero decir, ahí hay muchos datos que van a ser confidenciales. Con lo cual, lo que le estamos pidiendo es que al final lo que necesitamos es, en algún sistema público,
tener datos agregados donde podamos ver beneficiarios finales y, como decía, el grado de ejecución y en qué estado está cada uno de los proyectos. Y eso yo creo que es algo que falta, ¿no? Que necesitamos entender datos inteligibles, ¿no? Que podamos pensar si estos fondos funcionan o no, dependiendo cómo estén llegando, ¿no? Y qué sectores, y como decía antes, que, por ejemplo, las pymes están siendo receptoras de los fondos, cuánto hemos entregado a las pymes. Ese es el tipo de preguntas que queremos, que creo que todavía es mejorable ese sistema y que se debe hacer. Vale, me acompaña Israel García Juez, que te va a hacer una pregunta, y luego Susana Burgos. Doña Susana, muy buenas tardes, me alegro de saludarla y le recomiendo desde el cariño que ya no debe usted permanecer mucho más tiempo en Bruselas porque se le está pegando el acento. Es decir, llevo un rato escuchándola con atención y al final estoy perdido porque no sé la pregunta de mi compañera Carmen si lo hemos hecho bien o lo hemos hecho regular. En cualquier caso, le hago una pregunta también muy concreta. ¿Están en riesgo recibir nuevos fondos viendo lo que han visto ustedes? Los siguientes hitos que se tiene que cumplir para recibir el cuarto pago es el de la reforma de las pensiones, ¿no? Hemos preguntado también muchas veces, yo creo que aquí hemos preguntado muchas veces sobre varios temas. El primero, ya le decía, datos de ejecución real, que no los tenemos, y por tanto ese dato vamos a exigir que exista y que también nos den los datos de beneficiarios finales, por responderle a lo que ha dicho antes. El siguiente pago, el cuarto pago, está pendiente del sistema de reforma de las pensiones, y como usted muy bien sabe, también nos reunimos durante una larga tarde con el ministro Escrivá y no tenemos seguridad de que eso vaya a estar en tiempo y forma. De hecho, ya llevamos un retraso. Por lo tanto, ahora, algo que también el Parlamento le ha exigido a la Comisión es que haya un mecanismo, unos criterios transparentes que indiquen qué hacer cuando un país no cumple un hito o una parte de los objetivos. Y ese sistema, bueno, pues parece que la Comisión ya lo tiene, ya lo va a poner en funcionamiento, y por lo tanto sabremos qué pasa si no se cumple una parte de los objetivos o el hito completo de las pensiones, y se puede poner en riesgo el cuarto pago, efectivamente, si no está a tiempo. Pero simplemente es que escuchándola, yo el resumen que llego es que ustedes preguntan muchas cosas y no les contestan nada. Hemos preguntado mucho, lo que yo creo que por ser justa un poco con lo que hemos visto, hay muchos datos, nos han dado mucha información, y hay muchos otros datos y otros que nos han quedado sin responder. Por resumir, falta de transparencia, yo creo que eso es obvio, no tenemos los datos de ejecución real. ¿El sistema de control funciona? Bueno, lo que hemos visto es que está en funcionamiento y que podrá funcionar, pero que también, como decía antes, no nos va a dar datos públicos y por tanto necesitamos otro sistema. Falta de cogobernanza, pues ha quedado claro, ¿no? Hemos hablado con las comunidades autónomas y evidentemente, pues aparte de las 139 conferencias sectoriales, que eso no es cogobernanza, no ha sido, y lo hemos preguntado así, pues eso tiene que ser mejorable, y si queremos recibir fondos para los créditos, debe haber una cogobernanza con las comunidades autónomas. El dinero está llegando, está invertido en reformas realmente que van a transformar nuestro proceso productivo. Yo también tengo mis dudas, porque ahí también hemos visto en el caso del kit digital, que puede tener mucha capilaridad, pero estamos midiendo si eso es al final aumenta la productividad de las pymes. Eso también ha quedado en duda. Quiero decir, vamos a hacer un informe donde vamos a recomendar a la Comisión pues que haya puntos de mejora, ¿no? Porque al final nosotros estamos... Hay recorrido, doña Susana, hay recorrido. A ver, Susana. Claro que hay recorrido. Sí, claro, eso, claro, es que no hay ni una, no hemos cumplido ni una. Usted tiene que entender que nosotros también controlamos, el Parlamento controla a la Comisión, ¿no? Y somos siempre muy críticos con el trabajo de la Comisión, y lo que vamos a pedir en nuestros informes pues es que estos puntos mejoren. Es muy pronto para decir si hay irregularidades o no. Yo creo que lo que hemos visto ahora es hay sistemas de control, hay algunos que los hemos visto, pero tienen que estar... Pero sí, vamos a ver, Susana, si es que no son irregularidades, si es que nos han dado ya 31.000 millones y resulta que no sabemos dónde están. Pues seguimos, nos deberían de quitar algo de ese dinero, que yo no es que tenga interés en que nos lo quiten, pero digo yo que si nos han dado un dinero para unas cosas y a 2 años ya no las hemos hecho... ¿Está en riesgo ese dinero que ya nos han dado? El futuro no lo sé. Del que nos han dado.
El que nos han dado, claro, es que este mecanismo nos han dado, los primeros 31.000 millones que nos han dado, nos lo han dado por cumplir reformas, por ejemplo, que ya incluso algunas estaban hechas antes de que empezase el mecanismo. Me refiero, por ejemplo, a la reforma educativa u otro tipo de reformas. Entonces, los primeros pagos nos los han dado por reformas que no llevaban una inversión. El problema viene ahora con el resto de los pagos. Viene con la reforma de las pensiones y viene con el resto de los pagos que llevan inversiones y con ellos. Y por tanto, si no se cumplen, pues yo creo que no se recibirán más pagos. Tenemos que cumplir cada uno de los hitos para poder recibir más pagos. Vale. ¿Qué pasa si al final se detecta alguna irregularidad? Eso ya es otro tema. Pero hasta ahora hemos recibido el dinero. Sí. ¿Dónde está? Pues todavía no sabemos quién lo ha cobrado ni dónde, a qué parte de la economía ha llegado, y eso es lo que preocupa. Lo que está diciendo señora Solís, o la tocaya, digo en confianza, buenas tardes, claro, lo que está diciendo es muy importante, porque claro, cuando el martes la Comisión Europea da a conocer la metodología que seguirá para proceder con el cálculo del dinero que se bloqueará cuando un Estado miembro no haya completado todos los hitos comprometidos con Bruselas, claro, si el caballo de batalla está en las pensiones, en la segunda fase de la reforma Escrivá, que en año electoral cuesta mucho trabajo pensar, por mucho que nos diga el señor Escrivá, que lo tiene apalabrado todo, los socios del gobierno, empezando por Podemos, y luego los socios parlamentarios, dicen que naranjas de la China. Y claro, de los 415 hitos comprometidos en el caso de España, resulta que las pensiones no representa solamente un hito, es que son varios, ¿no? Con lo cual, ahí hay mucha tela que cortar. Son varios, han cumplido algunos, pero quedan los más difíciles de cumplir, que es la sostenibilidad del sistema de pensiones. Claro. Y como usted ha bien dicho, pues la propuesta que hace el ministro pues no cuenta ni con el diálogo social, que también está en las condiciones que pone Europa, ni tampoco con sus socios. Por lo tanto, él estaba muy tranquilo de que va a llegar a tiempo. No sé si va a pedir una extensión o tendrá un tiempo de gracia, pero evidentemente esto va a ser uno de los hitos en los que Europa está muy encima. No, pero es que además señora Solís, plantea aumentar los años de cálculo, pero luego puedes escoger quitar los peores, con lo cual el pan con unas tortas. Los dos peores, ¿no? Sí. Se queda todo tampoco igual. Exactamente, y luego, bueno, pues lo que le están pidiendo sus socios de destopar las cotizaciones, pues evidentemente no va a contar con el diálogo social, ¿no? O con el consenso, me imagino, que de los empresarios. Claro, y luego también nos decía antes, nos recordaba, porque ya lo sabíamos, que a Bruselas le importa mucho más el capítulo de las reformas que las inversiones. Y claro, las reformas es algo que se tiene que hacer con consenso, o sea que esto pinta mal. Claro, y luego a mí yo creo que al final estamos muy pendientes de cómo nos gastamos el dinero, pero también nos han dado mucho dinero por reformas, y si esas reformas son realmente transformadoras, ¿no? Al final lo que también tenemos que ver es que no solo, bueno, sí, la reforma del sistema educativo está hecha, pero eso realmente va a servir para que nuestros alumnos o lleguemos a tener un nivel de educación a nivel europeo, o que el abandono escolar se mida correctamente, o no sé, esos son un poco los hitos que tenemos que ir viendo, que esas reformas nos lleven a una mayor productividad. Vale, y Susana, la última, que no queremos entretenerla más. ¿Cuándo estará ese informe? Y de verdad, o sea, ¿a dónde va a llegar? ¿Quién lo va a leer? ¿Quién le va a dar importancia, diga lo que diga, para bien o para mal de España? O sea, ¿cuál es el recorrido que tiene ese informe y cuándo estará terminado? Bueno, hay dos informes. Uno que ya tenemos que meter enmiendas, yo creo que hoy es el último día y las hemos ya incluido, que es sobre la gestión del año 2021, ¿no? Ahí entonces ya hay un primer informe que vamos a meter conclusiones de esta visita, de la gestión presupuestaria del 2021. Pero también esta misión va a ser el segundo informe, donde reflejemos también pues lo que nos han transmitido todas las personas con las que nos hemos reunido, ¿no? Y ahí también pues vamos a hacer un segundo informe donde realmente también mostramos preocupación por alguna de las cosas que nos han dicho. Por lo tanto, habrá dos informes. Y luego, ¿hasta dónde llega? Bueno, pues nosotros, como decía antes, el Parlamento siempre es muy crítico con la Comisión, que es con el Ejecutivo, y por tanto tenemos bastante fuerza luego pues para que nuestras recomendaciones se implementen, ¿no? El caso, por ejemplo, de que la Comisión ahora tenga un mecanismo para evaluar
¿Qué pasa cuando un hito no se cumple? Es algo que el Parlamento lleva mucho tiempo preguntando. El caso de lo que os decía antes, tener los beneficiarios finales, que el reglamento no te lo pide, pero creemos que igual que se hace con los fondos estructurales, con los fondos FEDER de toda la vida, que tú puedes acceder al beneficiario final en cada región europea, yo creo que esto también es algo que el Parlamento va a exigir con más que motivo. Se acabe, claro, efectivamente, que solo así vamos a saber quién recibe los fondos y si realmente las pymes se llevan algo, ¿no? Entonces, bueno, pues, perdona, nuestra labor, dime, sí. La labor es esta de controlar a la Comisión y que se lleven a cabo nuestras recomendaciones. Bueno, pues igual que lo hicimos con el Tribunal de Cuentas, por ejemplo, que tenga acceso al sistema COFI o que la Fiscalía también tenga acceso al sistema COFI. Son cosas que vamos a insistir pues para mejorar la ejecución de los fondos. Bueno, pues a ver si conseguimos que informe con informe acabemos sabiendo algo de dónde está todo ese dinero, que es mucho dinero y que hubiera podido ayudar a que la economía española, pues ahora el impacto, ya estábamos contando antes que, por ejemplo, el Servicio de Estudios del BBVA ha reducido a la mitad el impacto que estos fondos van a tener en la economía española, porque claro, si ni sabemos nada. Y luego otra cosa muy importante que comentaremos ahora, es que yo no sé lo que os dijo Yolanda Díaz, no sé lo que os dijo la señora Calviño, bueno, algunas cosas, pero ahora están pidiendo auxilio a las auditoras españolas, a las 4 casas grandes de consultoría y la otra a los bancos para que le ayuden a gestionar esto. Así que no sé yo. O sea, primero... Efectivamente, ahora tenemos todos los créditos por delante y también se han dado cuenta que necesitamos un sistema mucho más ágil y algo que todo el mundo nos ha pedido, ¿no? Los créditos fiscales, bonificaciones fiscales, que sería una forma muy fácil de que llegase más rápido a las empresas y por más que hemos preguntado tampoco les hemos visto por la labor y sería algo que sabemos que funciona en otros países y que nos ayudaría a ejecutar esto de forma mucho más rápida. Bueno, pues vamos a ver. Vamos a ver qué pasa. Aquí estamos para que nos cuentes en cuanto tengas algún informe interesante sobre vuestras conclusiones súper finales, ya con las enmiendas y con todo. Muchísimas gracias por acompañarnos, gracias por pues soportar el interrogatorio y hasta pronto. Gracias. Hasta pronto. Chao. Un abrazo, gracias. Adiós.